Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Todo esto de sin miedos, hablemos de sexualidad. Porque si le pellizca el tema, hay algo que debemos de trabajar. Bienvenidos en su renovación de contrato, sexóloga Mónica Mezcua, sexólogo Roberto Guadarrama, másters en la materia. ¿Qué onda? ¿Propósito o deseo? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ese es el chan, chan, chan que nos faltaba. ¿Qué onda con el tema del día de hoy? Bueno, pues el propósito y el deseo muchas veces lo podemos confundir, ¿no? Pero un propósito y un deseo no son la misma cosa. Okay. La manera de pensarlo para mí, y ahorita ya entrando un poquito más en la esfera del erotismo, el propósito es más como una decisión, algo como una cosa interna, una fuerza interna, una cosa de voluntad, ¿no? Algo que sabes que te va a venir bien. No forzosamente es lo que deseas, ¿no? El deseo es más lo que te gustaría. Creo que viene más como del corazón y menos de la razón, o del corazón, o del cuerpo, o de la emoción, ¿no? Es algo también que una vez que lo tienes, no tiene la duración de un propósito. Si un propósito le metes todas estas ganas, el propósito puede ser algo que va a ser de vida, pues, ¿no? Claro. O muy a largo plazo. Y el deseo es algo que cumples y en ese momento generalmente se viene un poquito para abajo. El deseo es más reptiliano. Sí, el deseo es más básico. No está la razón ahí metida. No forzosamente. El propósito sí, esto se necesita. Ya me di cuenta que hace falta. Fue lo que platicábamos la semana pasada. Ajá. ¿Cuáles son tus propósitos? Lo que te hace falta en esta área de la sexualidad, lo que puedes trabajar, lo que conscientemente sabes, aunque a veces no nos gusta verlo. Y el deseo es algo exacto, que surge mucho más, de manera mucho más espontánea y sin forzosamente tener que pensarlo, ¿no? Digo, porque yo puedo ver claramente a muchos hombres de 70 años que quieren tener el deseo y el líbido de uno de 20. Sí, claro. Pero pues eso a que pase, pues no. Exactamente. Digo, lo del performance a lo mejor puede ser un propósito y eso sí hay manera de hacerlo, pero el deseo sí es algo que no te puedes comprar, que no te puedes vender, que no te puedes obligar. Eso está o no está. Y el propósito es algo más pensado y va más dirigido hacia algo positivo, ¿no? Ok. Consejo número 1, Roberto. Sí, bueno, quisimos con este tema darle continuidad a lo que hablábamos el programa pasado y siguiendo lo que dice Mónica, hay propósitos que podemos ponerlo en nuestra vida y no necesariamente los deseamos. Y el deseo podríamos convertirlo en un propósito, pero es más reptiliano, como tú dices, ¿no? Mira, mi psicoanalista me decía una frase del propio psicoanálisis, que el pensamiento es un estado propositivo de acción. Y luego él me decía, y por lo tanto, el deseo es un estado propositivo de acción. O sea, yo puedo tener muchos deseos que es posible que no se puedan cumplir o cumplir inmediatamente. Luego, retomando algunas autorías, en un libro que me gusta mucho, La libertad de ser distinto, de Oscar de la Borbolla, él dice, he podido cumplirme muchos deseos. Mi vida de ninguna manera me parece un desastre, sin embargo, hay unos que jamás he logrado y cuyo volumen aumenta con el tiempo. Por eso sigo insatisfecho, es decir, sigo vivo. Entre estos deseos estoy seguro, y seguirán agitando mis huesos muchos años después de que haya muerto. Esto tiene que ver con algo que incluso un filósofo francés, Gilles Deleuze, decía, que somos máquinas deseantes. Mira, uno de mis mentores me decía, y le escuché varias veces, que somos máquinas deseantes y que poco hay más humano que el deseo. Poco hay tan peligroso, sobre todo cuando se une a la pasión. Ser humano es ser deseante. El deseo vive en la ausencia. En ese sentido, podemos desear algo que ya tenemos. Los propósitos los podemos cumplir. Cuando los tenemos, no dejamos de desear. Por eso es importante esto de que nos deje con insatisfacción, porque es un motor de vida. Que tenemos que tener, que yo creo que el no desear nada es uno de los primeros indicadores de la depresión, ¿no? Así es, se llama anedonia. Y Sí. anedonia es eso, Sí. es un indicativo de depresión. Hay cierto diagnóstico que se llama así, anedonia. O sea, dejas de desear Sí. y te dejas de mover, te dejas de sentir vivo. ¿Y el que desea además es ambicioso? No forzosamente, yo creo que el que desea más, no quiero decir que está más vivo, pero el que desea más
creo que tiene más imaginación. Los deseos te mueven, te vuelves pienso, puede ser algo muy positivo, siempre y cuando no lo lleves al plano de lo enfermo, pues, ¿no? Pero puede ser algo que te vuelva más creativo, puede ser algo que te motive, que haga, probablemente que hagas más cosas de las que normalmente no harías si no tuvieras este deseo, y eso puede ser muy positivo, es algo que te reta. Es algo que te motiva, es algo que te hace buscar nuevas maneras, nuevas formas de acceder a eso que deseas. Entonces yo creo que puede ser algo muy interesante, siempre y cuando lo manejes de manera sana y no llegue al punto, como dice Roberto, de la obsesión, porque entonces sí ya se vuelve algo enfermo. Me gusta conversar con ustedes este tema del deseo porque realmente, históricamente nos la pasamos pues limitándolo, ¿no? Bloqueándolo. ¿Qué más puedo decir? Y sobre todo en la esfera sexual. O sea, no, esto está mal. Eso está mal, exactamente. Panchita. Y sin embargo lo puedes estar pensando, pero tienes este contexto social que no te lo permite, ¿no? ¿Qué están pensando, cochinotes? No, pero un poco creo que ese era mi comentario, ¿no? O sea, pensar en que el deseo se vuelva algo ejecutable en base nada más a echarle ganas. O sea, esta narrativa del echaleganismo me parece bastante reduccionista también, ¿no? Entonces, que sea un indicativo el no tener ganas de, el que no haya esa pasión que le empuje al deseo, pues que sea el indicativo para a lo mejor decirnos que necesitamos buscar ayuda, ¿no? Es decir, no basta con echarle ganas, no basta con desearlo mucho, ¿no? Basta con que sucedan también un montón de cosas alrededor a nivel sociocultural, económico y demás, que son los que van a realmente permitirme lograr convertir esto en una gran pasión. Son cosas que hasta son químicas. No, y si el deseo está relacionado con otro ser humano, otros seres humanos, pues también implica lo del otro lado, no nada más lo que yo deseo, ¿no? Exacto. Sí, mira, yo creo que podemos vivir sin propósitos, pero no podemos vivir sin deseos. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos propósitos, tampoco quiero sonar como alarmista. La cuestión es sí hacer una diferencia, tampoco que si son buenos o son malos los propósitos. Yo creo que también pueden ser motivantes. Sin embargo, podría yo atreverme a decir que no son necesarios. El deseo sí es necesario para sentirme que vivo. Y pensando en el ámbito erótico, una pregunta surge aquí. ¿Cuál es el mayor deseo que podemos tener las personas, los seres humanos? Yo sí me sé la respuesta. Yo sé la respuesta que es incorrecta. ¿Cuál? Es una respuesta incorrecta, pero creo que mucha gente lo añora, el orgasmo. No es incorrecta, pero yo creo que el mayor deseo es el deseo de la persona que tú deseas. El que alguien me desee. A alguien que yo deseo. Que alguien me desee. Saber que me quiera. Le gusto a alguien, que me quiera a alguien. Es que el deseo, ¿cómo explicarte? El amor no siempre incluye deseo, el deseo no siempre incluye amor. Entonces son como términos diferentes. Ahora, aquí yo quiero hacer una anotación. Para mí el propósito te da estructura. El deseo no tiene estructura, no tiene razón. No tiene, digo, en este contexto, pues, tú puedes desear muchas cosas y a lo mejor, como tú misma dices, Isa, no las dices, como la misma le dice, también dice, no se trata de que lo vas a intentar y lo vas a lograr, pero te mantiene en una situación de alerta en positivo, insisto, de creatividad, de buscarle, te mantiene bien, te mantiene despierto, ¿no? Lo contrario sería, pues, la anedonia y el estar como dormido y apático, ¿no? Y dejar que las cosas pasen así como así. Pero sí es interesante, el deseo, el mejor deseo de todos es el sentirte deseado por la persona que deseas. Vuelvo a lo mismo, es algo que hace que acciones, algo que hace que te muevas, algo que hace que tengas un propósito, fíjate. Por ahí también leí que decía que un propósito sin un plan es un deseo. O sea, él desea estar tiempo con su esposa, pero si arma un plan de la tía le va a cuidar a los chamacos o algo pasa, no, eso ya lo vuelve un propósito. Ese deseo ya tiene de alguna manera un plan. Me gustó esa frase, un propósito sin un plan se acerca mucho a lo que es un deseo. Ahora, también hay deseos que pues no puede haber ciertos planes porque son deseos que, aunque te mantienen vivo, no es algo que se pueda realmente hacer. ¿Sabes qué es bien importante también? Escuchar a estos deseos. Porque como hay culpa, pues ¿cómo que quieres dejar a los hijos? Escucharlos, porque precisamente eso que tú deseas, si no lo atiendes, con el tiempo se extingue. Y lo puedes atender en tu imaginación, lo que no sea atendible en tu realidad. Claro, pero en el momento que menos lo esperas,
ya se enfrió la cosa con tu pareja porque nunca te diste el tiempo cuando lo deseabas. Claro. ¿Por qué no? Y entiendo que es bien complicado. Yo también tengo hijos, qué bárbaro. Parece que hay un complot en contra de los deseos de los padres. Es verdad. O sea, porque los hijos demandan tiempo y quieren estar y es la logística y el cansancio y el trabajo y el dinero. Y la rutina, el día a día. Sí. Pero si no atendemos eso como prioridad, el deseo de la pareja, Se apaga. de verdad, las consecuencias son en todos los otros ámbitos. Sí. En la parte económica, en la parte personal, en la parte de la crianza, en la parte de la familia, en todo, ¿no? Conclusiones, Roberto. Sí, bueno, mira, en ese sentido yo creo que algo que puede diferenciar al deseo de los propósitos es como, esto es muy de mi feeling. Creo que los propósitos podemos incluso hasta cuantificarlos, están como más en la esfera de la cantidad y los deseos más en la esfera de la intensidad. Y en ese sentido, podríamos hacernos otra pregunta. En esta idea de que el deseo es algo humano, somos seres deseantes, máquinas deseantes, bueno, pues ¿cuánto dura el deseo? Lo que tú quieras, lo que tú decidas. Lo que lo en alimentes. ese mismo deseo desearte siempre, ¿no? Y cerraría con una frase de Silvio Rodríguez, ¿no? Ay, si ¿cuál? no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera. Hay que creer en los deseos. Ay, ya no alcanzamos a que me pongas esa rola de Silvio, ¿no, verdad? Nos tenemos que despedir, Roberto. Hay que creer en los deseos. Yo le agrego, hay que cuidar, atesorar los deseos. Sí. Hacernos caso y alimentarlos. Y escucharlos. Qué bonito, bonito propósito. Perfecto, ya nos vamos. Mónica, ¿número de contacto? Sí, 624-1574-587. Y ya no voy a dar tus redes sociales, Roberto Guadarrama, hasta que las hagas públicas. Castigado. Y bien, por favor, porque si dice, háganme amigo en Facebook, yo los acepto, pues no. Castigado. No, aunque sea. Gracias, Roberto Guadarrama, Mónica Vesco. Todos los Nos miércoles. vemos pronto. Temas de sexualidad en Isabel y su café. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.